Cuando llegamos a los caminos del Señor, y algo, tengo pastoreando 4 años, 10 en el Señor y 4 pastoreando. Si usted me pregunta, ¿y por qué en tan poco tiempo? No lo sé tampoco. Pregúntele al Señor. Yo no lo busqué. Nunca busqué al Señor. Mi esposa sí fue criada en el Evangelio, pero tampoco estaba asistiendo o no perseveraba tampoco. Pero hermano, lo que quiero decirle con esto, mire, algo que el Señor ha ministrado en mi vida en este poco tiempo, en el ministerio, donde he sufrido señalamiento, donde cuando el Señor me comenzó a llamar, 6 meses en el Señor tenía y comenzó a decirme: tú eres pastor. Yo decía: pastor, yo. Y muchas veces cuando comencé a hablar de esto, me comenzaron a decir: sácate ese chip de la cabeza. Eso no es de Dios. Tú no eres eso. Y sabe algo, hermano, cuando usted comienza, que Dios comienza a revelarse. El pastor Pedro decía algo que es mi convicción. Esa que él dice: un encuentro personal con Jesús, hermano, a usted nada ni nadie puede separarlo de ese amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Hermano, yo no andaba buscando a Dios. Yo estaba por allá muy apartado del Señor, en mi propia vivencia, trabajando en negocios, tratando de hacer plata, cada día más plata. Pero mientras estaba en eso, había una anciana que noche, día y madrugada doblaba rodillas por mí. Era mi madre, no dejaba. Me veía tomando y me decía: ahí va el ministro del Señor. Porque nuestra boca tiene poder, hermano. Por eso no podemos profetizar o declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, palabras de maldición. Yo no lo sabía, pero en un abrir y cerrar de ojos me pasó una situación difícil donde quedé sin nada. Lo que yo creía que era mi Dios, estaba como Gedeón. En mi casa se estaba adorando a Baal, no a Dios. Y mi Dios era el dinero, los carros, la posición social. Pero en una semana quedé sin nada y decidí acabar con mi vida. En una habitación solo planeé todo. Pero cuando puse la alarma a las 4 de la mañana para acabar con mi vida, porque cuando tú sientes que los amigos se van, cuando tú sientes que no vales nada, cuando tú sientes que eres señalado, que eres despreciado, que la persona que le tendiste la mano te cierran las puertas, donde no hay amigos que valga, porque ya es tu posición social donde valen los amigos. Cuando ya no tienes nada, los amigos se van. Puse la alarma a las 4 para hacer la maquinación que tenía pensado. Pero a las 3 de la mañana alguien en esa habitación en Valencia me dio un toque en el pecho y quedé sentado y oí una voz que hasta hoy la sigo oyendo y la quiero seguir oyendo hasta el fin de mis días, cuando Él venga y me busque. Y me dijo: ¿qué ibas a hacer tú, chico, si yo te amo y tengo un propósito grande para ti? Porque Él llega antes de que el enemigo cumpla el propósito que ha diseñado en las tinieblas. Cuando Dios tiene un propósito en su vida, hermano, usted tiene una asignación de parte del cielo. David, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11, Saúl es desechado. Era el primer rey de Israel. Había sido escogido Saúl. ¿Por quién lo escogió a Saúl? Dios mandó a escogerlo. Pero ¿quién estaba pidiendo un rey? El pueblo estaba pidiendo un rey. ¿Le agradaba a Dios eso? No le agradaba. Decía: quieren ser igual a otras naciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque somos escogidos de Dios. Pero podemos comenzar a direccionar y a manejar los ministerios con un corazón como el de Saúl y no como un corazón como el de David. Dios está llamando ministerios de hombres quebrantados, de vasijas rotas, que hayan sido pasados, hermano, por el fuego pero no se han quemado, que han pasado por las aguas pero no se han anegado, y en medio del proceso han conocido a Dios y saben que su llamado viene de parte del cielo. Dios está buscando ministerios con corazones quebrantados, hermanos. Y le digo esto no vaya a creer que yo estoy reprochando algo. Y yo soy un nuevo en el Señor, hermano.
Quizás usted dirá, bueno, pero no tiene ni la autoridad de decírnoslo. Pero es que yo no vine acá por la autoridad suya, yo vine por la autoridad del cielo, que me dijo que hablara lo que tenga que hablar. Porque el Espíritu Santo, que es mi amigo, y yo respeto la autoridad de cada uno de los pastores que se encuentran en este lugar. Pero hay uno que me dijo un día: ¿obedeces más a los hombres o me obedeces a mí? Cuando no quería salir al pastorado. Hermano, cuando Dios te llama no te va a dejar tranquilo. Pero nosotros necesitamos. ¿Sabe qué sucede? Y esto que le digo, pastor, como lo digo, no lo vayan a tomar a rechazo. David era un hombre adorador. Ese es un corazón quebrantado. Muchas veces nosotros estamos en un congreso, en las actividades, y el Padre esperando oír la adoración de nosotros, y vemos al pueblo sumergido en su presencia, y nosotros como ministros del Señor no nos atrevemos a abrir nuestra boca, porque muchas veces pensamos en el que dirán. Derrámale una lágrima a tu Padre, tírate, haz lo que quieras hacer. Él te está llamando, te está buscando, te está diciendo: entrégame tu corazón. ¿Cómo le conocimos? Quebrados, hermano. Llorando conocimos al Señor. De una forma u otra llegamos en una condición que no era la más agradable. Nunca olvido las palabras de mi pastor Jorge Blanco. ¿Quién que nos conoce a Jorge Blanco? Ese es mi pastor, hermano. Allí nací yo. Yo siempre se lo digo: pastor, ¿sabes algo? Yo puedo ir a la China, pero eso no te lo quita nadie. Tú eres mi pastor, eres mi padre espiritual hasta que Cristo venga. Él siempre decía: hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos echaditos a perder, hijo. Me dice. Y es verdad, yo no sé cómo llegó usted, pero yo llegué bien echado a perder. En 1 de Samuel capítulo 16 dice que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué usted cree que Samuel se fijó en Eliab? ¿Cómo era Saúl? Grande de estatura, él venía por lo mismo. Él venía por lo mismo. Muchas veces nosotros nos fijamos en las apariencias, hermano, en lo que la persona proyecta, en cómo se conduce. Y ciertamente necesitamos dar testimonio del Señor. Pero usted y yo muchas veces despreciamos y humillamos, así como nosotros fuimos, a personas que son un tesoro preciado en las manos del Señor. Pero si nosotros hablamos con el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él nos dará testimonio de cada uno de los que estén sentados en las congregaciones. Y si comienzan a crecer, el ministerio va a comenzar a crecer. Porque una iglesia, un ministerio no crece si el liderazgo no crece. Pero nosotros debemos estar gobernando con un corazón de David, no el de Saúl. Dice que Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jehová no mira lo que nosotros miramos. David allí fue ungido, y muchas veces nosotros nos sentimos despreciados. ¿Quién fue el primero que despreció a David? Su padre. ¿Por qué le digo esto? Porque su padre fue a los que estaban allí. En algún momento usted ve a Isaí diciendo que ¿dónde está David? No, hermano. Samuel solo le dijo: son todos estos, no queda alguno. Ah, sí, por allá está uno pequeñito. Porque es el que pastorea las ovejas, es el que tiene el cargo insignificante. Pero lo que no sabía era que ese que para él le parecía el más pequeño de su tribu, era el hombre que cuando tocaba el arpa los demonios huían. Era el hombre que adoraba al Padre sin importar lo que le dijeran. Era un hombre que, aunque lo acusaron, se equivocó, falló, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios está llamando en este tiempo ministerios que se dirijan conforme a esos corazones, hermano. A un corazón quebrantado, para Él derramar su gloria, hermano. Hay muchos ministerios que están siendo direccionados por corazones como el de Saúl. ¿Por qué le digo esto? Saúl, cuando vio a David que crecía, ¿qué fue lo que intentó hacer? Había matado a Goliat, lo había sacado del letargo, que estaban dormidos, que se habían olvidado de Jehová de los ejércitos.
Pero solamente porque oyó que las mujeres cantaban, Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000, comenzó a crecer en él ese odio, ese rencor. Tenemos que revisarnos que nuestros corazones no estén como el de Saúl, con celos, ira y contienda. Que cuando veamos un líder con potencial, estamos llamados a ayudarlos a crecer. Vente, ¿qué es lo que Dios? Y orarle al Padre, y el Espíritu Santo te dirá: mira, aquí tienes un profeta, aquí tienes un evangelista, tienes que ayudarlo a levantarse, porque yo lo llamé para las naciones. No es tuyo, es mío, yo lo pagué en la cruz. Entender que Cristo lo pagó allí, hermano, que no lo pagué yo. Entender que yo también fui humillado, no debo practicar lo mismo con él. Debo ayudarlo. Hay muchas personas que sienten, hermano, que están siendo despreciados, que están siendo dirigidos, que sienten que los van a clavar en la pared. ¿Usted se imagina que David hubiera actuado como Saúl? ¿Qué hubiera pasado cuando le lanzó las 3 lanzas y quedaron clavadas en la pared? La hubiera arrancado y se la hubiera devuelto. Pero ¿sabe qué? David respetaba al Señor. ¿Y qué era lo que en la mente de David decía? Este es un ungido del Señor. Si el Señor lo eligió, ese es el problema del Señor con él. Pero yo tengo mi asignación. Dentro de mí fue derramada la unción. El Espíritu de Dios está sobre mí, y mejor es un día en su presencia que 1000 días fuera de ella. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque comenzaba con la palabra a arremeter contra lo que Saúl le decía. Lo tuvo muchas veces en sus manos. Solamente, mire, un corazón quebrantado. Cortó el manto de Saúl un pedacito y sintió que estaba haciendo algo demasiado indebido. Imagínense el temor que tenía el Señor. Dios necesita corazones de esa forma. Corazones que estén quebrantados. Muchas veces nuestro llamado parece que no encaja con lo que Dios nos está llamando. Porque Dios nos llama, y cuando nos dice: mira, tú eres un pastor, tú eres un evangelista, eres un profeta, eres un apóstol. A veces andamos caminando así, salimos caminando. No estamos formados todavía. Dios no te va a entregar una gandola si tú no sabes manejar ni moto. Vas a matar un poco de gente. Él te va a preparar. ¿Pero con qué? Con la búsqueda. Un corazón que busque a Dios, que busque derramar su gloria. David pudo renegar. Yo no vi a David renegando del llamado. ¿Y usted sabe dónde lo atrapa Dios? ¿Dónde lo pone? Como en una cárcel, ahí, en el rey, con el rey David, con el rey Saúl, perdón. Pudiera haberle dicho él a Dios: de esta forma es que tú me estás llamando, de esta forma es que yo voy a ver tu gloria, de esta forma es que mi ministerio se va a extender con este hombre que quiere matarme. Cuando las cosas parecen ir contrarias a lo que a mí me parece, pero su palabra dice que sus pensamientos son mucho más grandes y más profundos que los nuestros. Nosotros no nos vamos a entender. Parece que nos estamos muriendo y la gloria de Dios está ahí. Solo tienes que caminar y avanzar para que la toques y comiences a caminar en ella. Pero tienes que soportar, hermano. Muchas veces la gente mira. Estos días conversaba con mi esposa, y hay un amigo que me dice: wow, chico, mira, pastor, tú no debes tener problemas, chico. Todo el tiempo andas sonriente. Y mejor ni te cuento. Y mira, y tú vistes bien. Y sabe algo que esto lo cuento como testimonio. Yo duré 3 años, hermano, sin trabajar nada. Buscaba y no encontraba. Iba donde amigos que estaban en una posición y me decían: no, toma ahí para lo fresco. Y decía: pero bueno, ¿qué pasa? Yo quiero trabajar. Yo soy contratista, ¿qué les pasa esto? Cuando yo los ayudé, era una contienda que tenía yo con Dios. Yo no conocía a Dios y quería que Dios me diera las mejores cosas. Y Dios tenía que formarme y enseñarme. Y muchas veces la gente olvida. Una vez un hermano me dice en la iglesia: duré 3 años sin trabajar, los zapatos rotos. Mis hijos con los zapatos rotos. Esos adoradores, el tecladista es mi hijo mayor, otro que estaba aquí. Se iba para el tecnológico a pie porque no tenía para el bus.
Cuando mis hijos yo los había acostumbrado a comer de todo, a tener ropa, zapatos, calzado, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y los hermanos me veían y me decían, que Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. Pero ¿sabe algo? Que la gente olvida cuando te ve en esa situación. Pero llegó un momento que mi esposa me dijo, vamos a orar, porque creo que necesitas trabajar. Pero quizás ella no me decía nada, porque ella estaba viendo a ese viejo hombre infiel, a ese viejo hombre adúltero, mentiroso, estar muriendo a los pies de Cristo. Y quizás yo lo necesito ahí sumergido en su presencia, que no se vaya a levantar ese viejo hombre. Pero llegó un momento que quizás vio la transformación y llegó el trabajo, hermano. Y comenzamos a comprar ropa. Y entonces un hermano me dice un día, mira chico, y tú ahora comprándole ropa nueva a tus hijos. Y le dije, que a ti se te olvida cuando andaban con los zapatos rotos. Los ministerios, hermanos, escogidos por Dios, derramamos lágrimas. Pero le voy a decir algo, sí derramamos lágrimas, sí lloramos, somos injuriados, pero vemos su gloria día tras día. Y Él sigue con nosotros como poderoso gigante. Esa historia de David parecía un drama muy profundo, pero Dios lo lleva allí, porque ¿cómo lo iba a enseñar a ser rey si no lo pasaba por un palacio? La circunstancia que para él era adversa, para Dios era una escuela de formación. Tenía que pasarlo por el palacio para que aprendiera a vestir como rey, a hablar como rey, pero a no tener ese corazón que tenía Saúl. David admiraba a Saúl, y Dios necesitaba matar al Saúl dentro de David para que renaciera ese hombre que él quería. Porque muchas veces yo me recuerdo que estando nuevo en el Señor, hay muchos pastores que me conocen. Andaba con el pastor Jorge y yo estaba nuevecito. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? Una vez fui a un congreso en Valencia con unos hermanos de los Estados Unidos, y yo oía al reverendo tal. Yo decía, Dios mío, yo no llego, pero bueno, el hermanito recién bautizado. Y le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando aquí? Y me decía, yo decía, Señor, mira lo que están haciendo. Y me decía, eso que no hacen ellos es para que tú no lo practiques. Dios no te va a pasar por circunstancias, sino es para formarte, para que haya en ti un nuevo cántico, para que digas como David en el Salmo 40, aprender pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe algo? David llegó a comprender algo en esa situación que a muchos les costaba en ese tiempo, y creo que a muchos nos cuesta hoy en día comprender en los ministerios, hermano. Muchos hombres sabios en ese tiempo, y quizás hoy en nuestros días nos cuesta mucho comprender que Dios ansía tener hombres que hayan sido levantados de la aflicción, vasijas rotas, porque Él es el alfarero y Él quiere formarnos a su manera. Si nos quebramos una y otra vez, Él nos va a formar y nos va a hacer de nuevo, hasta que salga una vasija preciosa, una vasija que pueda ser presentada, una vasija que pueda ir a la vidriera de exhibición con poder del Espíritu Santo, que donde abras tu boca tiene que ser transformada la atmósfera, que si llega donde hay escasez y abres tu boca y profetizas, tiene que haber abundancia, que tienes que cambiar. Hay una transformación que el Espíritu Santo quiere en este tiempo para su iglesia en Venezuela. No es el gobierno, hermano, si cambia o no cambia. Somos tú y yo que debemos comenzar a andar por el Espíritu, hablar la boca con poder, saber que lo que Dios nos dio es algo importante, que no somos cualquier cosa. Yo no cambiaría por nada del mundo, hermano, ni volvería atrás. Alguien me decía hace 3 días, pero tú andabas en una Forerunner. Sí, Silverado, todo eso, burbujas. Pero si no me la da Dios, no la quiero. ¿Le oro por ella? Claro que sí, porque el Señor me dijo un día, yo me recuerdo de dónde te saqué. Una vez le dije a un pastor muy amigo, muy querido, tenía yo 2 años en el Señor. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Me dijo, yo quiero saber lo que es ser contratista grande. Yo un nuevecito en el Señor le dije, ¿qué quieres saber? ¿Conociste a fulanito? ¿Quieres que te lleve a hablar con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas? Te llevo. ¿Quieres conocer al presidente Mercosur? Te llevo. Y sí, llévame. Y fuimos a Caracas. En una reunión en el Hotel Meliá, se los presenté a todos. Y me dijo, vamos a meternos ahí. Le dije, de ahí me sacó Dios. Y le dije, yo no había leído lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses.
Y cuando lo leí, lo llamé y le dije: pastor, mira lo que sí, yo sé que dice ahí. Me dice: todo eso lo tengo por basura, porque yo llegué a Cristo separado de esa mujer que está ahí, con un matrimonio roto, separado de mis hijos, y sobre todas las cosas iba por un hueco a donde nadie salva sino al infierno. Y sin hacer nada, de allí Dios me sacó. Sin hacer nada, hoy me tiene pastoreando. Sin hacer nada, no sé dónde me llevará mañana, pero lo que sí sé es que el que está conmigo, que estuvo esa noche, que me dijo: tengo cosas preparadas para ti, ha estado conmigo y estará por los siglos de los siglos. Dios tiene una universidad, hermanos, una escuela de potencias de un ministerio. Es una escuela. ¿Lo sabe algo? Creo que me ministraba el Espíritu Santo. Yo no sé si yo estoy allí en esa escuela. El Espíritu Santo me ministraba que el ministerio se está volviendo pequeño, que la escuela, se está volviendo pequeña. Hay muchos que no se están graduando en la escuela de hombres con corazones quebrantados, una posición social. Hermano, usted y yo somos hombres, autoridad del Señor. El apóstol Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que es autorizado y acreditado. Si no, usted no puede ir a hablar a otra nación en nombre de esa nación. Usted y yo estamos autorizados por ese Padre maravilloso. Y somos la autoridad de Dios. Hablamos de la autoridad de Dios muchas veces con corazones de Saúl, de altivez, de arrogancia, viendo a los demás como menores que a nosotros mismos. Y la Biblia dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debamos tener. El grande, hermano, yo lo digo en lo terrenal, conocí muchas personas con altos cargos, del presidente para abajo. Eso es nada, hermano. ¿Sabe lo maravilloso? Usted pararse en la madrugada y que alguien ahí esperándolo, que no te juzga, que no te condena, que aunque llores y te abrace y te diga: mi hijo eres tú, yo te engendré, publícalo, que yo soy tu padre. Tienes que creer, iglesia. Tienes que levantarte, tomar la autoridad que Dios te ha dado, pero no para arremeter contra otros como Saúl, sino como David. Puede ser que el ministerio parezca que está en la cueva de Adulán, donde llegan afligidos, menesterosos, endeudados, pero de allí de la cueva sales a un palacio, de allí sales a un rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te tiene preparado cosas extraordinarias. Tienes que caminar y comenzar a ver, porque aquellos endeudados, afligidos y menesterosos, quizás tú te sientes así en esta noche. Quizás tú dices: pero yo no sirvo para nada. Aquellos hombres venían con lágrimas a David, y ¿sabes algo? Más adelante, esos no se llamaban los endeudados, los afligidos, se llamaban los valientes de David. Y tú te tienes que llamar los valientes del Señor. Joven que estás aquí, tú no eres de esa generación. Tú eres de la generación que no va a permitir que el fuego de Dios se apague en esta ciudad. Mi alma te alaba y te bendice, Espíritu Santo. Los ministerios no nos da una mayor autoridad a nosotros sobre mi hermano, sino me da poder para abrazarlo, restaurarlo. Y cuando se cae, quizás usted y yo no tuvimos, cuando nos caímos, quien nos levantaba. El año pasado me dio un infarto y muchas personas pensaron que hasta allí llegó. Y en pleno cateterismo en quirófano, Dios borró la lesión. Y los médicos se quedaron asombrados y dijeron: aquí no hay otra cosa que hacer ni que decir, sino que esto es Dios. Hoy le quiero decir que lo que el enemigo diseña en sus planes para acabar con la vida de un ministerio, Dios lo usa para que su nombre sea glorificado. Si vas a adorar al Rey, yo creo que tú te deberías colocar de pie en esta noche.